Cuando trabajamos con Unity para hacer un juego, es evidentemente prácticamente necesario utilizar imágenes para representar personajes o el fondo, ¿vale? En este caso yo he creado un nuevo proyecto 2D para que se vea más claro y aquí vamos a representar pues una imagen. Entonces el concepto que utiliza Unity para esto es el concepto de sprite, ¿vale? En este sentido podemos crear un game object vacío tipo sprite y fijaros que es un componente, tiene simplemente dos componentes, un transform y un sprite renderer, ¿vale? Aquí donde pone sprite pondríamos en este caso el sprite asociado a esa imagen. Vamos a borrar esto y fijaros que aquí pues me he creado una carpeta de imágenes en la que vamos a posicionar alguna imagen, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una imagen, lo que voy a hacer es arrastrarla desde el explorador de ficheros hasta aquí y bueno, esta imagen pues tiene unas características y yo imaginad que yo hago así directamente. Fijaros que esto me lo transforma como un game object igual que el que teníamos con un transform y un sprite renderer y aquí le pone el sprite que le he asociado yo, ¿no? Esto lo podíamos hacer pues voy a quitar este de aquí, vale. Podríamos hacerlo de esta forma, ¿no? Podría crear el sprite y asociarle aquí, como digo, el sprite, ¿vale? Y con esta imagen, con este game object, podría ya trabajar y desde código manipular algunas cosas. Bien, vamos a ver otra opción que podemos usar y es la de tener un sprite sheet que hace referencia pues a una imagen que tiene un conjunto de subimágenes, ¿no? Entonces, pues en ese caso podemos recortarlas según nos convenga para montar las distintas imágenes que vamos a utilizar. A modo de ejemplo, aquí tengo yo una imagen que es una baraja de cartas, ¿vale? Que la voy a arrastrar y aquí pues están las 52 cartas de póker más alguna más de la parte trasera, ¿no? Entonces fijaros en varias cosas. Esta imagen, aquí Sprite Mode, ya no vamos a decir que es single, no es una única imagen, sino que es múltiple. Y en principio, pues lo que vamos a hacer es decir cómo la tiene que procesar. Es decir, Unity aquí tendrá una única imagen que tratará como varias subimágenes. Básicamente, dependiendo de la carta que sea, se enfocará en una parte de esta imagen general. Y esto lo que hace es que sea un poco más eficiente que si tuviésemos 52 imágenes importadas aquí. Entonces lo que vamos a hacer es de alguna forma decirle a Unity cómo tiene que tratar cada subimagen individualmente. Y para ello utilizamos la opción de Sprite Editor que nos permite recortar esta imagen en las distintas imágenes que tenemos. ¿Vale? La opción de recortar es Slice y puede ser pues automática, pivotando en el centro, o puede ser de varios tipos. Por ejemplo, si yo sé que la imagen tiene n píxeles de ancho por n de alto, pues puedo recortar según el tamaño de cada píxel. O bien puedo recortar por cantidad de subimágenes que quiero en cada lado. En este caso tengo pues 13 de fila, de columnas y 5 filas. Entonces con la opción de Slice, fijaros que aquí pone pivote central. Esto realmente lo utilizaríamos sobre todo si queremos rotar y demás. Yo le voy a poner top left para que empiece el recorte, bueno, para que lo considere desde aquí. Esto sería más interesante si lo hiciésemos por cell size, pero bueno, en este caso debería funcionar. Y fijaros que me ha cortado esto en 15 imágenes de ancho, 13 de ancho y 5 de alto, ¿vale? Y pues lo ha hecho bien. Si no, lo podríamos ajustar con esto de aquí, ¿vale? Sobre todo si nos fuesen imágenes pues exactas, lo podríamos recortar, pero bueno, en este caso está bien y vamos a decirle apply, ¿vale? Y fijaros que aquí pues lo que era la imagen ahora con este botón me la ha subdividido en distintas subimágenes que puedo utilizar de esta forma, ¿vale? Las puedo añadir aquí y demás, ¿vale? Con lo cual pues puedo trabajar con ellas de una manera muy fácil, ¿vale? En este sentido, una vez ya tengo las distintas imágenes, vamos a partir de un game object vacío igual que hayamos hecho antes y le vamos a añadir el componente de sprite renderer, que es el que necesitamos, y le vamos a añadir por ejemplo un sprite,
que es este de aquí. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí un GameObject vacío, cuyo sprite del componente SpriteRenderer es pues la carta esta de aquí, la imagen esta de las de picas. Entonces vamos a ver cómo podemos manipular esto desde código. Para ello vamos a crear un nuevo script que le voy a llamar, pues, por ejemplo, cart. ¿Vale? Vamos a abrirlo. Y ahora vamos a ver cómo podemos acceder al componente SpriteRenderer, que es muy fácil. Ya vimos en vídeos anteriores que para acceder a un componente de otros objetos podemos utilizar el getComponent sobre ese GameObject, y eso lo podemos aplicar aquí también. ¿Vale? Es decir, podemos hacer un getComponent y aquí ponerle el componente que queremos coger. En nuestro caso, queremos coger el componente SpriteRenderer. Vale, pues vamos a ponerle eso. Vale. SpriteRenderer. Con esto obtendríamos una referencia a un objeto SpriteRenderer que se lo podríamos asignar a una variable, pues S, por ejemplo. Entonces en S tenemos ya SpriteRenderer y con S podemos acceder a los distintos elementos que tenga esa clase. Si vamos al API de Unity vemos que bueno, la clase SpriteRenderer tiene una serie de propiedades, como es el sprite, que es pues, básicamente la imagen que va a dibujar. ¿Vale? Entonces con ese nos podríamos quedar ya con ese punto sprite, ¿vale? Que sea la imagen, y fijaros que esto te devuelve un objeto de tipo sprite. ¿Vale? Pues entonces vamos a llamar imagen, por ejemplo. ¿Vale? De esta forma en ese tenemos componente SpriteRenderer y en imagen tenemos el sprite que tenemos asociado. Y lo que podemos hacer de una forma muy sencilla es pues asignar una imagen cuando se crea el objeto, ¿no? en la escena, ¿no? Con el método start lo que vamos a hacer es asignarle a ese punto sprite una nueva imagen. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Me voy a declarar aquí una variable global para verla desde fuera, llamada imagen, que en principio estará vacía. Y lo que voy a hacer aquí es s.sprite igual a imagen. ¿Vale? De esta forma, ¿qué haremos? Asignaremos a esta variable local, a este objeto de clase, le asignaremos una imagen. Y cuando haga el start, a ese punto sprite le asignará esa imagen. Entonces ya no hace falta que aquí tengamos una imagen concreta. La vamos a quitar. ¿Veis? No hay ninguna imagen. Pero en el componente, aquí le vamos a asignar el componente cart. Vale. El componente, bueno, aquí me falta también decir que es pública. ¿Vale? Ahora va a aparecer aquí la referencia a esa variable. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger una imagen, la pongo aquí y fijaros que el sprite continúa sin tener ninguna imagen asociada, pero en tiempo de ejecución lo que va a hacer en start es esta variable de aquí, este objeto, lo va a asignar aquí. ¿Vale? De forma que en tiempo de ejecución sí que se mostrará. Vamos a comprobarlo. Y veis, pues sí que aparece. El corte parece que no esté muy perfecto. Vale, eso es porque a lo mejor la cuadrícula pues tampoco es perfecta, pero bueno, si partimos de un tapiz exactamente con unas medias claras no habría ningún problema. Aquí es que lo ha recortado por píxeles enteros y bueno, se queda aquí un trocito. No pasa nada, a fin de cuentas para demostración es lo mismo. Vamos a hacerlo con un array en vez de tener una imagen que sea sprite, vamos a tener un array de imágenes, de 4 imágenes, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es bueno, poner esas 4 imágenes en el array. ¿Vale? Fijaros que ahora tenemos un array de 4
con 4 imágenes. Vamos a ponerlas aquí de una forma pues aleatoria, ¿no? Esto evidentemente podríamos coger todo el array, todo el mazo de cartas y bueno, sacar una aleatoria, pero para hacer una prueba es suficiente. Vale, tenemos un array de 4 y aquí lo que vamos a hacer es sacar un número aleatorio, ¿no? Por ejemplo, random entre 0 y 3, entre 0 y 4, que me sacará 0, 1, 2 o 3. ¿Vale? Entonces, según el número que saque, yo lo que voy a hacer en ese punto sprite es asignarle la imagen que haya en esa posición random. Básicamente lo que hacemos es, tenemos un array de 4 sprites, aleatoriamente seleccionamos una posición entre 0 y 3 y en el start pues asignamos la imagen que ocupe esa posición. De esta forma, por ejemplo, cuando le damos al play, nos pone pues un sprite, que es en este caso 9 picas, y si le volvemos a dar, pues imagino que elegirá otro distinto, ¿vale? Como veis, es muy fácil poder trabajar con sprites desde código, puesto que lo único que tenemos que hacer es acceder al componente Sprite Renderer y desde ahí pues trabajar con su propiedad sprite.